para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Buenas tardes, que el Señor los bendiga. Sí, muchas bendiciones en esta tarde. Estamos acá en la emisora de las estrellas, sí, FM 103. Me ves parada en la cornisa, me das la mano antes que pueda caer. Me enamoraron tus palabras, tenerte cerca es también sentir. Buenas tardes, que el Señor bendiga sus vidas. Mi nombre es Parodi Claudio, sí, pastor del Ministerio Lo Mejor es Jesucristo, y tengo el agrado, sí, de poder salir al aire a través de la FM Radio de las Estrellas 104.3, y es una bendición que Dios nos ha permitido salir al aire, ¿no? A compartir la palabra, compartir oración, compartir enseñanzas y todo lo que Dios ponga en nuestros corazones para compartirte, sí, en esta tarde, ¿no? Hacerte compañía, sí. Vamos a estar los días lunes, como hoy, a partir de las 18 horas, ¿sí? Hasta las 20 horas estaremos compartiendo, haciendo de la compañía, y también los viernes estaremos también en el mismo horario para compartir todo lo que Dios ponga en nuestros corazones. Así que te animo a que puedas comunicarte, mandar tu mensaje de texto, ¿sí? Al 385-6199-704. Esa es la vía de comunicación por WhatsApp. Lo podés hacer con un mensajito, ¿sí? Y pedir tu oración o alguna situación que estés atravesando. Desde ya va a ser de mucho agrado, de mucha bendición que podamos orar por tu vida. Así que es algo muy, muy lindo, ¿sí? De lo que vamos a compartir en esta tarde. También agradecerle a nuestro operador acá, Pilo Bravo, que nos está haciendo el aguante acá, y él nos va a estar en todo lo que es la parte técnica, los controles. Así que estamos agradecidos al Señor por su vida, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Poder salir por este medio, ¿no? Este medio que bueno, llega a diferentes lugares, llega a los hogares donde podemos entrar a compartir con la familia, con la gente que tiene el deseo quizás de escuchar una palabra de parte del Señor. Es una bendición, ¿sí? Así que yo creo que Dios tiene grandes cosas para cada familia, para cada persona. Así que bueno, en este día, hoy voy a estar compartiendo una linda enseñanza, ¿sí? Dentro de unos instantes estaremos compartiendo una enseñanza que tiene que ver con lo que nos pasa muchas veces en el corazón, ¿no? Con la amargura, con todas estas cosas, situaciones que el ser humano, sí, acarrea y que lleva quizás sin darse cuenta, sí, pero a través de la palabra de Dios, Dios va a traer un tiempo nuevo, va a traer una restauración en el corazón. Así que te animo a que puedas estar atento, ¿no? Atento a lo que Dios tiene en esta tarde para tu vida, y también hacerte saber, ¿no? De dónde somos, cómo venimos, la verdad que, mi nombre es Parodi Claudio, sí, soy el pastor del Ministerio Lo Mejor es Jesucristo acá en la provincia de Santiago del Estero.
y la idea es poder llegar a cada corazón, a cada familia. Y también decirte que, bueno, tenemos nuestra cobertura que es de allá de Buenos Aires, el pastor David Klein, del Ministerio de los Mejores Jesucristo, también allá en la provincia de Buenos Aires, junto a nuestras pastoras y nuestros pastores, que ellos el día 24, 25 estuvimos acá celebrando nuestro primer año acá en la provincia, junto a mi esposa, junto a nuestros hermanos. La verdad fue una fiesta, algo muy lindo que hemos atravesado y hemos vivido de parte del Señor, y así que estamos agradecidos por todo lo que hemos vivido. Y bueno, nosotros estamos acá en el barrio Almirante Brown, en la calle 14, número 195, ahí estamos teniendo las reuniones los días martes a las 19:30, y viernes a las 20 horas estaríamos teniendo las reuniones, así que va a ser de mucha bendición. Y los domingos estamos en la calle Colón, 2559, ¿sí? Ahí en la calle Andrés Chazarreta y Colón, justo en la misma esquina, en el previo. Ahí tenemos las reuniones los domingos a las 18:30 para 19 horas, así que va a ser de mucha bendición, sí, que puedas acercarte quizás a estas direcciones, ¿no? Para que, bueno, quizás hay dudas en el corazón, hay situaciones que como seres humanos atravesamos, sí, así que te animamos a que, bueno, puedas acercarte, o quizás con un mensaje de texto, sí. Así que creo que Dios tiene grandes cosas para la familia, para los jóvenes, y bueno, para todo aquello que, como siempre digo, para todo lo que necesitamos, lo mejor es Jesucristo, ¿no? Yo creo que siempre es importante poder contar lo que uno, cómo ha llegado al camino de Dios, ¿no? Cómo ha conocido a Dios, ¿no? Eso creo que es muy importante, ¿no? Quizás no me conocen, quizás soy nuevo, ¿no? Porque hace un año que estamos acá en la provincia, hemos estado viviendo allá en Buenos Aires hace 18 años. Yo me fui de acá cuando tenía 24 años, viajé para la provincia de Buenos Aires, y acá solo acepté a Jesús en el corazón, ¿no? Eso es importante. Siempre cuento este testimonio de mi vida personal porque ha marcado algo en mi vida, y una de las cosas que ha marcado es recibir a Cristo en mi corazón. Yo tenía a mi mamá que ella era cristiana, y ella iba al camino de Dios, nunca entendía por qué iba tanto seguido, ¿no? Llovía, siempre perseverante en la iglesia, y ella me sabía decir: vos vas a cambiar, vos vas a predicar la palabra, ¿no? Y cuando uno andaba, bueno, en el alcohol, en la joda, ¿sí? En diferentes áreas, y ella me sabía decir: vos vas a predicar la palabra. Y llegó un tiempo donde las cosas no funcionaban, donde todo estaba cerrado, y ahí me acerqué a un lugar donde, allá en el barrio Guaycondo, ¿sí? Donde había un pastor de Tucumán, que él me dijo: sabes, hijo, nadie lo quiere aceptar a Cristo en el corazón, y cuando uno se acerca a Dios o se acerca a la iglesia, no sabe por qué tiene que aceptar a Cristo en el corazón. Y ahí pude aceptarlo, ¿sí? Pedirle perdón a Dios por todas las cosas que había cometido. Pero esa noche fue algo especial que pasó, porque pasé al frente, oraron por mi vida, y Dios empezó a tocar mi vida. Empecé a llorar desconsoladamente. Fue algo que me dio una paz sobrenatural. Y de ahí a las 2 semanas estaba en Buenos Aires. Viajé a Buenos Aires a pasar las fiestas, y la verdad fue algo muy lindo, porque yo siempre estuve buscando en las iglesias sentir su presencia, lo que había experimentado en ese lugar, y así estuve dando vuelta mucho tiempo. Bueno, hasta que llegué al ministerio donde estamos nosotros, que es el Ministerio de los Mejores Jesucristo. Y bueno, nuestro pastor nos consolidó, nos fortaleció ahí. Estuve congregando 3 meses en ese lugar, y después me fui a un encuentro donde Dios trabajó con mi vida. Siempre digo que pensé que el encuentro era, bueno, como un picnic, pero no, ahí Dios tenía preparado sanar mi corazón, restaurarme, y ahí se tocaron temas muy importantes, como ser la familia, como ser el perdón, como ser las necesidades básicas como seres humanos que necesitamos. Y Dios fue tocando todas esas áreas, y en cada charla, en cada
en cada charla que se dictaba, se enseñaba, me caían mochilas de mis espaldas, ¿no? Hablaban sobre las bendiciones, sobre las maldiciones, y ahí donde Dios me hizo libre de todas esas cosas que venía acarreando, que venía trayendo, y sobre todo conocí su presencia, ¿no? Porque muchas veces uno puede estar en la iglesia y quizás no haber conocido la presencia de Dios, pero yo creo que ese momento, ese tiempo fue donde Dios marcó mi vida. Dejé de fumar, dejé de tomar, renuncié a muchas cosas y nos pusimos al servicio del Señor junto a mi esposa, ¿no? También, porque después ella tuvo que ver el cambio en mí, un verdadero cambio, y después puso sus ojos, sí, en saber qué es lo que me había pasado a mí, ¿no? Imagínense, ¿no?, que cuando hay un verdadero cambio, las que se dan cuenta son las mujeres, las personas que están a la par, los que nos rodean, la madre, los familiares se dan cuenta que algo pasó cuando Dios toca tu vida. Y bueno, mi esposa quería saber qué es lo que me había pasado, ¿sí? Y bueno, fue ese lugar, ¿sí? Pasó 2 meses después de que yo había venido del encuentro, y ahí donde Dios también trabajó en su vida, restauró su corazón, nos restauramos los dos, nos pedimos perdón también, porque muchas veces como matrimonios uno no estábamos bien en las cosas del Señor porque no conocíamos a Dios, y Dios nos restauró, nos perdonamos, y así Dios empezó a trabajar en nuestras vidas. Empezamos a estudiar la palabra, a prepararnos, ¿sí? Tenemos esa hambre de seguir estudiando la palabra de Dios, y ahí empezamos a trabajar para el Señor, ¿sí? Fue algo muy lindo, fue algo muy especial que lo que Dios hizo, y todo empezó ahí, ¿sí? Por eso siempre digo, ¿no?, cuando tenés un encuentro con la presencia de Dios, tu vida cambia, tu vida toma un rumbo diferente, si tú le permites. Y siempre digo esto, yo no sé cuál es la situación muchas veces que el ser humano atraviesa, ¿no? O pasamos diferentes situaciones, ¿no? Pero quiero dejarte y decirte, ¿no?, que la Escritura misma dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no viene a través de nuestro Señor. Entonces, el paso fundamental mío fue aceptar a Jesús, recibir como Señor, como Salvador, entregarle mi vida, y Dios se encargó de lo próximo, ¿no? Como ser mi restauración, la restauración de mi familia, el de prepararme, el de enseñarme, de empezar a trabajar en los encuentros con las familias, con las personas que estaban, pasando situaciones adversas, y ahí donde aprendimos a ayudar a la gente que quizás estaba en la brujería, en el curanderismo, en cosas que a mi manera de pensar o de ver, cuando no conocía a Dios, que era un trabajo, algo normal, pero cuando Dios abrió mis ojos, me mostró todas esas cosas malas que estaban sucediendo, fue donde también renuncié a esas cosas, ¿sí? Porque quizás sin tener el entendimiento me llevaban a esos lugares, a lugares que no correspondían, y Dios me hizo libre. Por eso creo que es importante dejar enseñar por la presencia de Dios, dejarte guiar a través del Espíritu Santo. Y así sucedió. Nos preparamos con mi esposa, empezamos a enseñar, empezamos a estudiar, ¿sí? Empezamos a servir con nuestros pastores, y tomamos la decisión, ¿no?, de venir acá a la provincia de Santiago. Nos ungieron como evangelistas, después como pastores, un tiempo de evangelismo en las plazas, predicando la palabra. Hay una plataforma, ¿no?, donde se llama el Cristo Móvil, ¿no?, donde compartimos. Está en Buenos Aires, un pastor nos ha regalado, ¿no?, por el trabajo que hacíamos, y fue de bendición, y hoy está allá en ese lugar, y la verdad que Dios ha sido fiel. Hemos tomado la decisión de venir para acá, y ha pasado un año, ha pasado tan rápido, pareciera que de contarte hoy, pareciera que fue ayer, ¿no?, pero el tiempo pasa,
Dios te empieza a ordenar y a posicionar para que, bueno, puedas levantar la cosecha, ¿no? A lo que Dios nos ha llamado, ¿no? A trabajar, a servir al Señor, a ganar las almas. Y Dios va a añadir, digamos, va a añadir a las personas que van a ser salvos. Por eso también estamos utilizando este medio, ¿no? De la radio, a través del Facebook, también de poder compartir la palabra, compartir los lugares donde estamos trabajando. ¿Para qué? Para que puedas acercarte, conocerte, estrecharte un saludo, hacerte saber que hay un cambio, hay un camino nuevo que Dios quiere marcar para tu vida y saber que hay una gran verdad, y esa verdad es nuestro Señor Jesucristo. Por eso creo que te animo, ¿no? En este tiempo que puedas acercarte a conocernos, a mi esposa, nuestros hermanos que estamos trabajando acá en calle 14 en el Almirante, y va a ser de bendición porque compartimos la palabra, oramos, compartimos. Ahora estamos organizando algo para el Día del Niño, ya falta poco, si Dios quiere vamos a tener fecha, todavía no tenemos fecha, pero sí vamos a estar organizando para que podamos bendecirlo a los niños, así que va a ser de gran bendición. Así que vamos a ir a un corte, y podés estar mandando mensajes, ¿no? Mensaje de WhatsApp. Ahí te paso mi número nuevamente, 385-6199-704. Esa es la vía donde vos podés mandar tu WhatsApp como se utiliza normalmente. Así que ya dentro de un rato te estaré contando otras cosas más, cómo Dios obró con milagros, con sanidades, no solo en mi vida, sino también en mis hijos, en mi familia, ¿no? Fue algo muy lindo de lo que hemos vivido cuando conocimos al Señor y estamos viviendo, ¿no? Así que ahí vamos a un corte, ¿sí?
estamos nuevamente en esta emisora que es FM Radio de las Estrellas 104.3, sí, así que haciéndote la compañía en esta tarde, sí, en esta tarde que está nublada, pero está fresca, está linda. No sé cuántos grados debe hacer, pero a temperatura debe ser unos 16, 17 grados, así que haciéndote las compañías con la mejor onda, sí, así que soy el pastor Claudio Parodi, para hacerte compañía hasta las 20 horas estaremos, sí, compartiendo la palabra, compartiendo, sí, testimonios del poder de Dios, de los milagros, de las sanidades que Dios obró, ¿no? Durante todo este trayecto que he conocido al Señor, ¿no? Dios nos ha dado la oportunidad, ¿no? De poder presenciar y ver con nuestros ojos milagros sobrenaturales, ¿no? Hay algo que nos ha pasado como familia, que cuando conocimos al Señor, al año de haber conocido, tengo mi hijo, Nicolás, él hoy actualmente tiene 20 años, y él le había salido téster en la mano, en las piernas, en el dedo gordo del pie, y una de las cosas le digo, ese tiempo él tenía 9 años, hace 11 años, mira, 11 años que ha pasado, y le digo, ¿querés que Dios te sane? Le digo, vamos a orar para que Dios haga la obra. Y él me dice sí, porque los chicos creen, cuando vos le decís algo, los chicos creen. Y lo que yo nomás le había dicho, bueno, pero vos cada mañana tenés que levantarte, orar, bueno, por este téster, o otros le dicen cadillo. Y bueno, hicimos una simple oración, ¿no? Pero poderosa, porque termino de orar y seguí haciendo mi vida normal, mi rutina, como se dice. Pasó un día, pasó 2 días, y cuando estaba viniendo del trabajo, me acuerdo que había orado por mi hijo, y me surge el deseo de querer ir a ver, a mirar qué había pasado en su mano, si había sucedido algo. Y cuando me acerco, le pregunto qué había pasado en su mano, y me dice que no tenía nada, que al día siguiente le había desaparecido. Y le digo, ¿y por qué no me contaste? Le digo, ¿cómo vas a ocultar eso? Y me olvidé, me dice, vieron que los chicos se olvidan. Pero ese día el Señor me sorprendió, ¿no? Porque no le quedó ni marca, ni siquiera en la mano, en los pies, ni en las rodillas. Fue un milagro sorprendente, ¿no? Y con eso no solo marca nuestra familia, sino marca nuestras generaciones, nuestros hijos, ¿no? Porque quizás Dios le mostró a él, ¿no? De lo que Dios puede hacer cuando uno le cree al Señor, y cuando él creyó, Dios hizo ese milagro sobrenatural, ¿no? Eso pasó con mi hijo mayor. Tengo mi hijo, bueno, Luciano, sí, es el segundo. Tenemos 5 hijos en total. ¿Cuántos hijos va a tener el pastor hoy? Si no, tenemos 5 hijos, 4 varones y una nena. El mayor tiene 20, el menor tiene 17, mi hija que tiene 16, Mauro 14 y Santiago 8 años, es el último. Así me dijeron, pero bueno. Así que bueno, esa es mi familia, mi esposa. Y bueno, mi hijo, el segundo, que es Luciano, él tenía problemas en la vista. Nosotros no nos habíamos dado cuenta que él tenía problemas en la vista, y entonces iba al colegio, se sentaba en la parte de adelante, copiaba, se levantaba y se volvió a sentar hasta que la maestra se dio cuenta de lo que estaba pasando. La llama a mi esposa y bueno, se le hace obviamente fondo de ojos, y bueno, tenía cierta graduación en la vista, donde tenía que usar anteojos y todo. Y ahí donde justamente había sido, creo que en esta fecha, sí, estaban de vacaciones los chicos, habían salido del colegio, le hicieron tratamiento, y justo, bueno, se hacía una campaña donde estábamos congregando, que el Ministerio de lo Mejor de Jesucristo, y bueno, yo con mi esposa, bueno, oramos por la gente, que después de dar el mensaje podíamos bendecir, porque estábamos trabajando como líderes ahí en ese momento. Y yo lo único que le dije a mi hijo, ¿querés que Dios haga el milagro en vos? Le digo, vamos a orar, le digo. Y pasó al altar él, oramos, y después seguimos nuestra rutina, como se dice, nuestra vida diaria. Y llegamos a darnos cuenta que Dios había hecho el milagro, porque mi hijo ya no se sentaba adelante,
se empezó a sentar atrás. Y uno de los síntomas que él tenía era dolor de cabeza y obviamente se le lagrimeaba la vista, todo. Pero sin embargo, cuando él vuelve al colegio después de las vacaciones, nos damos cuenta que, bueno, que él podía escribir normalmente, se sentó al último, y así obró, por ejemplo. Entonces yo en mi corazón, lo que sí, como padre, decía: Señor, yo no quiero que mi hijo use anteojos. Eso fue mi petición en mi corazón. Y la Escritura misma dice que Dios concede las peticiones de su corazón de sus hijos. Y bueno, pude ver la mano de Dios, por ejemplo, no solo en mi hijo mayor, sino en el segundo, ¿sí? Y pudimos ver ese milagro de parte de Dios. A mi esposa también, Dios había hecho el milagro también, pues ella se había hecho unos estudios, y le habían salido unos quistes de ovario, y bueno, hubo preocupación. Y en un estudio tenía una cosa, y bueno, ese día había predicado nuestro pastor, el pastor David Klein, había compartido la palabra, y la misma secuencia, la misma situación, porque bueno, éramos encargados de orar y bendecir en el altar a la gente que quizás, bueno, venía a buscar de parte del Señor. Y ese día oramos y dijimos: Señor, todo quiste se seca, desaparece en el nombre de Jesús. Y vino el poder de Dios sobre ella, tocó su vida. Pasó un mes, ella tenía que hacerse los estudios nuevamente, y en el estudio 1 te figuraba una cosa, pero en el otro estudio no tenía nada, ¿no? Y así empezamos a ver ciertas cosas, cómo Dios empezó a obrar de una manera sobrenatural, ¿no? También al poco tiempo, ¿no? Que había venido del encuentro, ¿no? lleno del Señor, con fe, esa confianza, me acuerdo. Había una mujer que había pasado al altar del Señor. Ella no podía caminar, no podía caminar. El tema era que, bueno, mi pastor termina de predicar y suelta una palabra y dice: bueno, vamos a orar por esta mujer que no puede caminar para que Dios haga el milagro. Bueno, yo me levanto con fe, y cuando voy a estirar mis manos, siento que el Señor toma mi vida. Empezamos a orar, pero empezamos a orar en las lenguas de parte de Dios. Cuando empezamos a orar en las lenguas, esta mujer fue algo sobrenatural, pues se fue caminando al instante. Dios hizo la obra automáticamente. Y empezamos a tener estas experiencias de parte del Señor, que para mí era todo nuevo, porque recién era a los 2-3 meses más o menos que me había entregado al Señor, que había pasado por el encuentro. Y como nuestros pastores recién estaban trabajando, estaban iniciando allá en el ministerio, nos dieron la oportunidad, ¿no?, de poder trabajar, de poder orar, de poder bendecir, y empezamos a ver todo esto, ¿no? Por eso te cuento esto, ¿no? Para que puedas creer, ¿no?, que Dios es un Dios de poder, un Dios de milagros. Y en mi hogar sucedió esas cosas, y yo creo que dice que la Biblia que Dios no hace excepción de personas. Dios ama y busca a sus hijos, por eso que te cuento esto, ¿no? Y muchas veces escucho estas situaciones, ¿no?, donde hay personas que quizás dicen: pero ¿por qué quizás Dios no obró conmigo o no? Y quizás no tengo esa respuesta como para decirte, porque Dios es Dios, Él es soberano sobre todas las cosas, dice la palabra. Él está por encima de todas estas cosas, ¿no? Pero sí sé que Dios, cuando Él quiere mover su mano, cuando Él quiere sanar, cuando Él quiere libertar, nada lo puede frenar. Él lo hace. Él usa a toda persona que se pone a disposición en las manos del Señor. Incluso esta promesa es para toda la iglesia. Dice que en el nombre de Él, aquel que creyere, dice que pondrá la mano a los enfermos sanarán y recibirán milagros, salvación. La promesa es para la iglesia. Y por eso creo que la iglesia es toda persona que ha recibido a Cristo, ¿sí?, como Señor, como Salvador, y se pone, como se dice, en obediencia, en el servicio a Dios. Dios le sorprende, ¿no? A mí me ha pasado, ¿no?, después de que conocí al Señor, tenía un deseo tremendo de orar por la gente, de bendecir. En el lugar donde estaba, se me fue la vergüenza, se me fue, como dice, la vergüenza. Antes tenía vergüenza de agarrar una Biblia, de llevarla. No, ahora no tengo vergüenza para nada. No, Dios quitó todo eso, sanó todas esas áreas. Por eso creo que bueno, Dios nos ha dado la oportunidad de poder experimentar todas estas cosas, ¿no?, en su gracia y en su misericordia, ¿no? Porque no es que
es como que, bueno, nos ha sorprendido el Señor, ¿no? Esta área no conocía y bueno, mi mamá me sabía decir, vos vas a predicar la palabra, vos vas a hacer esto, ¿no? Y quizás yo no podía ver lo que quizás mi mamá veía, ¿no? Y hoy puedo ver un ejemplo ver y decirle a mis hijos que, bueno, que ellos son una generación, ¿no? Una generación que va a compartir la palabra, que va a llevar el mensaje de Dios, ¿sí? En su tiempo, cuando Dios, como dice, los lleve, toque sus vidas, ¿sí? Siempre digo esto, ¿sabes por qué? Porque el que conocía al Señor fue mi esposa, yo, mis hijos recibieron milagros, sanidades, experimentaron cosas, pero quizás Dios necesita trabajar en su mente, en sus corazones, ¿no? Por eso creo que siempre les digo que busquen a Dios, más allá de que son nuestros hijos, más allá de que somos sus pastores también, no solo como padres, sino como pastores también de ellos, siempre los animamos a que lean la Biblia, que oren, que busquen al Señor, ¿no? Es el mejor consejo que uno le puede dar como padre, ¿sí? A nuestros hijos. La familia misma también es el consejo que vos le puedes dar a toda persona, ¿no? En este tiempos difíciles, ¿no? Pero sabemos que Dios está. Así que bueno, estos milagros vivimos, experiencias de parte del Señor y bueno, a mí también hay algo que nos pasó. Me acuerdo que les cuento esto porque a mí me impresionó, ¿no? Creo que fuimos a la cancha de Vélez allá en Buenos Aires. Y venía el pastor Benigín. Él yo no lo conocía, no sabía cómo era, pero recién había conocido las cosas de Dios. Y bueno, fui a ese lugar. Me había ido con mi mamá, con mi esposa y toda la congregación en ese lugar. Estábamos ahí en el estadio, arriba en las tribunas. Y el altar obviamente estaba abajo, en medio de la cancha. Y bueno, cuando este pastor subió a compartir la palabra, él hablaba y decía que él sentía tanto la gloria de Dios que tenía que dar, porque si no iba a caer. Hablaba en inglés y otro le traducía. Y fue algo que yo lo experimenté, lo viví ahí en ese momento que sorprendió mi vida, ¿no? Este pastor decía, tengo que dar a alguien porque si no voy a caer. Y ellos decían fuego, o sea, fire en inglés, ¿no? Decían fire y el otro le traducía. Y en un momento él, bueno, con su ropa, con su saco, movió y la gente que estaba en la cancha, literalmente, empezó a volar por el aire. Fue algo sobrenatural lo que vi. Y una cosa es que yo te cuente y otra cosa es que vos lo veas. Y bueno, de ahí miro a los costados, había gente que estaba en silla de ruedas, que se levantaba, los pastores oraban, se levantaban. A mí me impactó eso, ver, ¿no? Cómo, y la gente empezó a descender obviamente de las tribunas, como quería recibir lo que Dios tenía en ese momento. Fue algo que Dios me mostró en ese lugar al poco tiempo de haber conocido al Señor. Y eso me impactó. Nunca había visto este mover de parte del Espíritu del Señor, ¿no? En ese lugar era nuevo. Y no sé por qué te lo cuento, pero bueno, hoy abro mi corazón, ¿no? Y contarte toda la experiencia que hemos vivido con el Señor, con su presencia, ¿no? Hemos visto personas que se sanaron de cáncer en ese lugar. Había una chica que tenía estrabismo. Estrabismo es cuando una persona tiene su ojo desviado. Dios le ordenó los ojos. Fue algo sobrenatural lo que se vivió, ¿no? Y fue algo muy lindo. Pero esa noche yo volví pensando todo lo que había visto, ¿no? No es que, como dice, mucha gente dice, no, pero te habrán contado. No, esto lo vi con mis ojos, vi algo y bueno, fue algo muy lindo. Y así que te animo a que puedas buscar quizás el amor de Dios, ¿no? Yo sé que estas cosas son manifestaciones de su presencia, ¿no? De su amor, para que Dios traiga salvación en este tiempo, ¿no? Para que la gente pueda ver que Él existe, es real, ¿no? Y por eso que te animo, ¿no? A que puedas creer en la parte sobrenatural de parte de Dios, ¿no? Y si hay gente que quizás esté escuchando, ¿no? También que pueda quizás mandar un mensaje y hacernos saber que quizás estás pasando una necesidad de salud, un problema físico, no lo sé, pero sé que es un Dios sobrenatural y que Él obra conforme su gracia y su misericordia. Y
y al final, antes de finalizar el programa, estaremos orando así por esa sanidad, por ese milagro. Quizás hay personas que están divididas, quizás hubo situaciones que han dividido su familia, su hogar, por causa del alcohol, por causa de las drogas. Yo quiero decirte de parte de Dios, Dios es un Dios que restaura, un Dios que hace cosas nuevas. Y por eso te animo a que puedas creer en este tiempo, ¿sí? Así que ahí vamos a estar yendo a un corte, ¿sí? Y luego volvemos, ¿sí? Para contarte todas estas cosas que hemos vivido junto a nuestros pastores, nuestros hermanos, junto a mi familia. Y todo esto que hemos experimentado queremos impartírselo a ustedes con la fe del Señor, compartir lo que Dios hizo con nosotros, ¿no? Porque de gracia hemos recibido y de gracia lo vamos a dar en el nombre de Jesús. Santo,
Acá estamos nuevamente en FM Radio de las Estrellas 104.3, ¿sí? Para hacerte compañía, ¿sí? Hasta las 20 horas. Así que te saluda el pastor Claudio Parodi, ¿sí? Del ministerio Lo Mejor es Jesucristo, acá en la provincia de Santiago del Estero. Y hacerte saber que estamos en calle 14, en la Almirante Brown, 195. Ahí estamos teniendo nuestras reuniones los días martes 19:30 para 20, ¿sí? Y los días viernes para las 20 horas, ¿sí? También estamos en el previo, que está en calle Colonia Andrés Chazarreta 2559. Ese es el número y la dirección donde podés acercarte. A partir de las 18:30 estaremos ahí, ¿sí? Para compartir la palabra, adorar al Señor. Así que creo que es un tiempo nuevo donde Dios nos ha establecido, nos ha puesto en este lugar, ¿no? Para compartir la palabra, compartir todo lo que Dios tiene de parte del Señor. Y bueno, en este día estaba hablando un poco sobre los milagros. Estuve hablando, por ejemplo, bueno, de mi persona, de mi familia, bueno, un poco de todo, ¿no? Pero hoy quiero hablarte un poco sobre el trasplante del corazón, ¿no? Trasplante cuando... ¿Por qué digo trasplante de corazón? ¿No? Vieron que los médicos, cuando uno tiene un problema en el corazón físico, ¿qué hace? Tiene que operar, tiene que intervenir. Pero ¿qué pasa cuando hay problema en el corazón, sí, en lo emocional, en lo espiritual? ¿Qué sucede? ¿Por qué vienen todas estas consecuencias o estas situaciones, ¿no? que generalmente atraviesa el ser humano, ¿no? Una de las cosas que sucede, quizás por la falta de perdón, por cosas del pasado que uno viene acarreando, entonces Dios necesita, tiene que restaurar todas estas áreas. ¿Pero por qué tiene que restaurar? Porque uno tiene un solo corazón, ¿sí? Y con uno recibimos y con ese mismo damos. Y si tenemos dañado nuestro corazón, ¿cómo vamos a poder dar si no hemos recibido todo lo contrario? Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta que tenemos que restaurar nuestro corazón? Bueno, yo le voy a compartir una enseñanza que es muy linda, que a mí me ha sido de bendición. Y dice que el corazón, como aprendemos, es el asiento de los efectos, dice, ¿sí? Y el centro del hombre moral, es la cámara secreta del espíritu, el lugar santísimo del hombre. Nada hay engañoso, dice, que él y su carácter es inherente. Por eso el Señor nos dice, hijo mío, dame tu corazón. O sea, siempre Dios nos pide en los salmos, hijo mío, dame tu corazón. ¿Por qué? Porque es el asiento, es el lugar donde tenemos que rendir al Señor, ¿sí? Por eso dice, el Señor puede sacarlo, renovarlo. Nos promete en Ezequiel 11:19 darnos un corazón y un espíritu nuevo. Para ello tiene que quitar el corazón de piedra. Dice que Dios en el tiempo antiguo, dice que el Señor quiere quitar el corazón de piedra y poner el corazón de carne. ¿Qué es el corazón de carne? El corazón de carne que es sensible, que se deja enseñar, que tiene un corazón dócil. Pero el corazón de piedra tiene que ver con el pasado, con las cosas que ha vivido, con los resentimientos, con falta de perdón, con orgullo. Todo eso está guardado dentro del corazón. Y es por eso que muchas veces podemos ver ciertas reacciones en las personas, en los corazones, en las actitudes, y muchas veces no entendemos el por qué. Porque el corazón es el asiento de las emociones, de los sentimientos, de las vivencias, y ahí es donde guarda todo el ser humano. Y por eso quiero enseñarle esta área que es muy importante. ¿Qué puedes encontrar si miras adentro de tu corazón? Es una pregunta, ¿no? Si usted mira para adentro, dice, ¿qué puedo encontrar dentro mío? ¿Sí? Es como para evaluarnos, decir, ¿está bien mi corazón? ¿Qué está pasando dentro mío? Bueno, seguramente muchas cosas que ignoramos, pero no temas a lo desconocido que será revelado a tu vida, porque es necesario limpiarlo, ¿no? O sea, Dios quiere, ¿qué hace? Quiere limpiar. ¿Por qué quiere limpiar? Porque un corazón sano, un corazón limpio, ¿sí? Va a poder dar agua limpia. Pero si uno no tiene un corazón limpio, ¿qué va a dar? Y quizás enojos, resentimiento, todas esas cosas. Y Dios quiere que sus hijos, ¿sí? Y aún aquello que dice, bueno, yo quizás por el trayecto de mi vida, mi situación que vengo atravesando, estoy viviendo y quizás no tengo un corazón de querer sanar, de restaurar. Bueno, es un deseo que Dios pone esta enseñanza para que tomes la decisión de acercarte a Dios, porque Dios es el único que puede sanarlo, restaurarlo y sobre todo limpiarlo para que seas, como dice, un canal de bendición y para que puedas experimentar su gracia. Dice
El apóstol Pedro nos habla de una relación del corazón. Esto nos lleva a afirmar que el corazón es un santuario de adoración al Señor. Allí debe estar Cristo sentado en el trono, no como invitado, sino como amo de ese lugar. Veamos que puede haber en nuestro corazón que no es parte del plan de Dios. Las 3A, así se llama esto, ¿no? O sea, quizás no nos hemos dado cuenta, pero venimos acarreando ciertas cosas, ¿no? En el ser humano. Hay 3 cosas que pueden estar arraigadas dentro del corazón y se les llama las 3A. 3A, ¿por qué? Porque la primera significa la amargura, ¿sí? La Escritura dice que cuando hay amargura en el ser humano, dice que se echa raíces y crece un árbol grande y después no se lo puede sacar. Entonces, cuando se produce una amargura, bueno, una amargura se produjo por enojo, dolor, ¿sí? Y la Escritura dice que tu enojo no se ponga sobre el sol, o sea, cuando pasa algo, una situación, ¿sí? Dice que uno no tiene que dejar pasar, tiene que tratar de restaurar esa situación. Y muchas veces hay personas que dejan pasar mucho tiempo, quizás semanas, quizás meses, y es como que se pone una barrera entre la persona que sucedió algo, ¿sí? Y entonces no quieren acercarse, no quiere haber esa restauración. Por eso la Escritura dice que tu enojo no se ponga sobre el sol. O sea, ser pronto en querer restaurar esta relación, porque eso va a afectar mi vida espiritual, mi relación con mis seres queridos, la familia, aún con lo social. Entonces, por eso dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Fue el instante donde esto se arraiga en ti y comienza a crecer como una raíz en lo profundo de tu ser y crece la amargura. Puede ser causa por qué. Ahora vamos a ver cuáles son las causas por qué se arraigan todo esto. Un daño, una ofensa real que te causaron, puede ser intencional o no. Un daño, una ofensa imaginaria, supuesto, piensas de más, crees que esta persona te quiso dañar, pero el otro ni se entera, el diablo está mintiendo, ¿no? Una de las estrategias que utiliza el enemigo es la mentira, a través de pensamiento, a través de cosas que vengan a la mente o al corazón de la persona. ¿Para qué? Para que haya una división. Muchas veces se instala en el corazón como consecuencia de una decisión que tienes entre lo que esperabas y lo que sucedió realmente, ¿no? Entonces muchas veces el ser humano, ¿qué hace? Confía tanto en las personas que muchas veces terminan defraudando. Y cuando viene como dice, la defraudación, viene el enojo, viene el resentimiento. Entonces por eso que el corazón es el asiento de las emociones, de los sentimientos, y ahí guardamos todas estas cosas. Y cuando el ser humano no restaura o no quiere solucionar esta cosa, somos presos. Es como que empieza a crecer esa raíz de amargura en el corazón, ¿no? Y eso produce frutos, y esos frutos pueden ser frutos de, rebeldía, no dejarme enseñar, no dejar que Dios trabaje en el corazón de la persona. Ahora, te voy a dar ejemplos bíblicos, ¿no? Que muchas veces sucedieron en la palabra de Dios. No es que solamente hablo de esto porque hoy pasa en la sociedad, sino en la Escritura también muestra por algo. Dios ha dejado claramente en la Escritura a través de estos hechos y estos sucesos para que la gente pueda saber que también existió en la Escritura personas que vivieron amargura. Ahora, ¿cuál es el ejemplo? Primeramente, Rebeca, la esposa de Isaac. Es un clásico ejemplo de amargura. Ella tuvo una gran decepción de lo que esperaba en varias oportunidades. A través de sus expresiones y acciones nos muestra su corazón de amargura. Primero está molesta por los 2 bebés que lleva en su vientre y se queja diciendo: ¿para qué vivo yo? En otra oportunidad, cuando su hijo Esaú toma a 2 mujeres heteas por esposas, esto trajo amargura en espíritu. Y finalmente, cuando insta a su hijo preferido Jacob a engañar a su padre y dice: sobre mí sea tu maldición. Y por último declara: fastidio tengo de mi vida, ¿para qué quiero la vida? Su amargura no sanaba, la llevó a sembrar división en su familia y tuvo como condena no volver a ser más en su vida al hijo que tanto amaba, ¿no? Y aquí estamos viendo la historia de Jacob, de Esaú. Esta mujer dice que había amargura en su vida. Incluso cuando ella se entera que ella está embarazada, ella hace estas declaraciones, ¿no? ¿Para qué vivo yo? O sea, quiere decir que quizás no quería tener estos 2 hijos,
quizás no quería aceptar, quizás lo que Dios había puesto en su vientre. Y esa amargura la llevó a declarar ciertas palabras. Incluso dice que puso a su hijo Jacob, porque dice que Jacob era el hijo de la madre y Esaú era el hijo del padre. Esaú era aquel que iba a cazar, le traía, como se dice, quizás le habrá, yo siempre me imagino, ¿no? Habrá traído lo que traía del campo, cocinaban, hacían sus guisados, y los sembraba al padre. Por eso amaba Esaú, amaba el padre a Esaú. Pero Jacob dice que él estaba en la casa con su madre y le habrá trabajado, ¿no? Le habrá ayudado a hacer los quehaceres en la casa, todo, y por eso dice que amaba. Pero dice que esta mujer, en los tiempos antiguos, dice que los primogénitos eran los que recibían la bendición. ¿Quién eran los primogénitos? Los primogénitos eran el primer hijo del matrimonio, y en este caso era Esaú. En la escritura nos muestra que Esaú era el primogénito. Pero Jacob dice que él anhelaba la bendición de Dios. Entonces dice que él, guiado por su madre, sembró que se disfrace como Esaú. ¿Sí? Esaú era velludo, ¿sí? Y dice que él se disfrazó con pieles de animales. Su papá no veía. Y dice la escritura que él se acercó, ¿sí? Con un plato de guisado que había hecho su madre y recibió la bendición ¿de quién? De su padre. Pero él soltó esa bendición sobre Jacob pensando que era Esaú. Ya había engaño, había amargura, y esa amargura se transmitió ¿a dónde? En sus hijos. Y después, cuando se entera que Jacob le había tomado la bendición, dice que Jacob huye de ese lugar y Esaú intenta matarlo. Entonces podemos ver que la amargura se transmite de generación a generación. Fíjese, una amargura no sanada, ¿no? Una amargura no sanada, no restaurada, ¿no? Entonces ese es el claro ejemplo, ¿sí? De Rebeca, la madre de Jacob y de Esaú. Otro de los clásicos ejemplos también, Leví y Simeón. Dios había ordenado a Jacob volver a la tierra de su nacimiento, pero este se queda detenido con su familia en Siquem. La desobediencia abre una oportunidad para el enemigo. Un príncipe de esa ciudad deshonró a una de las hijas de Jacob y Dina, y esto produjo resentimiento en sus hermanos. Estos hombres tomaron a espada y mataron a todos los hombres de esa ciudad en forma desprevenida, luego que el mismo Jacob había pactado con ellos y se habían circuncidado. Esto fue una sangrienta venganza, ¿sí? Entonces ahí podemos ver, Leví y Simeón eran los hijos de Jacob. Acá ya está hablando la escritura de que Jacob, él se hace príncipe de Israel, ¿sí? Dice que Jacob luchó con el ángel, ¿sí? Y venció, ¿sí? Él tenía 12 hijos y esos 12 hijos, obviamente estaba Simeón y Leví. Y había una hija que se llamaba Dina. Bueno, Dina dice que había sido deshonrada, o sea, la habían violado, habían abusado. Entonces estos hombres, ¿sí? Como Jacob no hizo nada, no ejecutó juicio porque él había hecho un pacto con ellos, y cuando alguien hacía un pacto no podía destruirlos por causa del pacto. Ahora dice la escritura que Simeón y Leví, ellos no le importaron el pacto, tomaron la decisión y hicieron venganza en contra de su hermana. Dice que mataron a espada. Pero ¿qué es lo que se había sembrado en ellos? O la situación que había atravesado, la amargura. La amargura entró en ellos y eso desencadenó que sus hermanos mataran a espada a todos aquellos que estaban en ese lugar. Y hoy un ejemplo podemos ver, muchas veces pasa esto en la sociedad, pasa en diferentes lugares, cuando hay amargura, cuando hay situaciones que no se sanan, podemos ver todas estas cosas, un ejemplo, ¿sí? Ahora, algunas lecciones para tener en cuenta, es importante tener en cuenta por qué es importante sanar la amargura, ¿no? Es un espíritu que va de generación en generación, así dice la escritura. Le pasó a Jacob, a su madre, vino a Esaú, de Jacob pasó, por ejemplo, a sus hijos. Entonces podemos ver que la Biblia dice que Dios va a bendecir hasta la tercera y cuarta generación, pero la escritura también dice que estas maldiciones te alcanzarán hasta la tercera y cuarta generación. Y hay situaciones que muchas veces el ser humano obvia estas áreas, pero sí la escritura nos muestra que hay bendiciones que nos van a alcanzar
pero también estar atento a estas maldiciones y estas áreas de como hombre y como mujeres tratar de sanar y restaurar. ¿Para qué? Para que mis generaciones, las generaciones de la ciudad sean bendecidas por el Señor. Dice algunas lecciones: la amargura ciega a las personas y las lleva a cometer actos atroces. ¿Cuántas personas, un ejemplo, en un momento de estar cegado, han matado, han hecho cosas impresionantes y quizás no tenían el deseo de hacerlo? No lo querían hacer, había quizás después con la mente fría piense, pero yo no lo quería hacer, pero la amargura los ha cegado. Por eso dice, una de las características, la amargura te ciega, ¿sí? Otra de las cosas, dice, la amargura despierta sed de venganza, ¿sí? Fíjese que hicieron los hijos de Leví, ¿sí? Despertó venganza y mataron, ¿no? Eso es lo que sucede. La amargura nos engaña justificándonos al pensar que hacemos lo correcto. Fíjate en la respuesta de estos hombres. ¿Había de tratar a nuestra hermana como una ramera? Porque dice que estos hombres la trataron malamente, abusaron, no tenían que hacerlo. Pero ellos dijeron, para tapar lo que ellos hicieron, ¿han de tratar así a nuestra hermana como una ramera? O sea, no era justificable lo que hicieron. Pero sin embargo, el ser humano trata de justificar los actos con palabras, con actitudes, ¿no? Por eso dice que la amargura nos engaña justificándonos al pensar que hacemos lo correcto, ¿no? La amargura nos lleva a maldecir y a maldecir a los que amamos, ¿sí? La amargura afecta a nuestro más cercano y trae consecuencias muy tristes, ¿no? O sea, quiere decir los más cercanos. ¿Quiénes son los más cercanos? Nuestros hijos, nuestros hermanos, personas que nos rodean. Por eso es importante cuidar nuestro corazón. La Biblia dice, como el Señor nos dice, dame tu corazón. Dice, ¿por qué Dios pide nuestro corazón? Porque es el lugar donde está todo guardado, nuestras cosas, ¿no? Ahí donde Dios quiere entrar. Yo siempre digo, pongo este ejemplo, ¿no? Siempre cuando venimos al Señor, aceptamos a Jesús en el corazón y le decimos, Señor, entra en mi vida, ¿no? En mi vida, en mi familia. Es como decir, darle la entrada a la casa, ¿no? Señor, entra a esta casa, aquí puedes venir al comedor, sí, puedes pasar al baño, pero ahí no entres. Ahí ese lugar oscuro no quiero que entres. ¿Por qué? Porque ahí donde uno tiene guardado y alojado todo lo que vivió. Bueno, eso es lo que quiere Dios. La amargura, el resentimiento, producto de las cosas que te fallaron, que quizás lastimaron tu vida. Puede haber abusos, puede haber un montón de cosas, situaciones de personas y no lo hablan. Y está guardado ahí en ese lugar. Bueno, Dios quiere entrar en el nombre del Señor, quiere entrar para romper, ¿sí?, toda amargura, toda situación, para que seas libre y para que puedas servirle al Señor con un corazón limpio, vacío de amargura. Y yo creo que Él hace posible todas estas cosas cuando le entregamos a Él. Otro de los puntos dice, la amargura te roba momentos en familia que no volverán jamás, ¿sí? Y eso es para meditarlo, ¿no? O sea, ¿a qué persona no le gusta estar con su familia, compartir, vivir momentos lindos? Pero la amargura te roba en esos momentos, ¿sí? Quizás de una pequeña cosita se hizo algo grande y en vez de estar en paz, hay problemas, hay resentimientos. Recuerda que la amargura es contagiosa. Si no la vences, tú la vencerás. Tú la verás crecer en el corazón de tus hijos y la gente más cercana. Quiere decir que si eso está pasando hoy, quizás en tu familia o en tu vida, tú la tienes que vencer. Si tú no la vences, dice que la vas a ver crecer en tus hijos, en tus generaciones. Entonces es hora de que como hijos o hijas del Señor, usted se levante en el nombre de Jesús y pueda vencer. Recuerda, la amargura es contagiosa. Si no la vences, tú verás crecer en el corazón de tus hijos, ¿no? Es importante meditar. Mira bien que no sea alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ellos muchos sean contaminados. O sea, quiere decir que la raíz de amargura es contagiosa. La raíz de amargura estorba, ¿no? Y muchos son contaminados. O sea, no dice pocos, son muchos. Porque de esa situación te llevan a involucrar muchas personas que te rodean. Lo contrario a la amargura es la dulzura y la alegría. La satisfacción
qué se refiere a un estado de contentamiento saludable, sin quejas, conforme a lo que tiene y quieres alcanzar. Alguien que ha soltado sus cargas, su pasado quedó atrás y su mirada es hacia adelante con fe y confianza, ¿sí? Eso es lo contrario. Si hay amargura, pedirle al Señor: Señor, devuélveme el gozo de la salvación, ¿sí? Dame el gozo, esa alegría, esa satisfacción de saber que estoy con un propósito acá en esta tierra, ¿sí? Para renunciar a esta situación es importante que puedas orar de esta manera, ¿sí? Espíritu Santo, ¿sí? Quiero pedirte que entres en lo más profundo de mi corazón y descubras todo aquello que todavía me es oculto. Te abro todas las puertas para que entres y me limpies de toda amargura. Suelto a los culpables, perdono a los que me han dañado, borra mis pensamientos, los momentos tristes. Ayúdame a ser feliz, te necesito en el nombre de Jesús, ¿sí? Cuando Dios entra en la vida de una persona, si haces la oración sincera de corazón, tenés que pedirle al Espíritu Santo que Él entre en tu vida, que Él sane todas estas áreas, entregarle en lo más oscuro donde nadie puede llegar. La Escritura es clara, como dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que entra, penetra y discierne los pensamientos del corazón, dice. Es muy importante dejarlo que Él entre, que su palabra entre, ¿sí? Y que rompa todo aquello que tiene que romper, ¿sí? Para hacer una vasija nueva. Si Dios quiere hacer una vasija nueva en tu vida, en tu corazón, y sacarte adelante en este tiempo, ¿no? Así que dentro de un rato vamos a estar compartiendo. Recién hablé un poco sobre la amargura, las 3A, ¿sí? Pero después voy a hablar las otras dos, porque es la autocomiseración. ¿Y usted qué es la autocomiseración? Así que vamos a un corte y luego sigo enseñando un poco sobre la autocomiseración. Que ahora sonrío al caminar, que ya no detengo de cantar, es lo que de mí oirás. Que no te sorprendas si me ves después de lo que pasó ayer. Soy un alma en libertad. Antes yo tan ciega fui, en tristeza caminar, pues ahora puedo ver la luz que me dio la fe. Lo que antes difícil fue, hoy se hizo realidad, desde que mi corazón le di. Haber abierto el corazón, cuando esa dulce voz oí diciendo acércate a mí, que hoy te haré feliz. Antes yo tan ciega fui, en tristeza caminar, pues ahora puedo ver la luz que me dio la fe. Lo que antes difícil fue, se hizo realidad, desde que mi corazón le di. Un alma en libertad, que puede extender sus alas y volar, que brilla como luz en la
acá estamos nuevamente, sí, en FM Radio de las Estrellas, 104.3, sí, la verdad es una bendición estar saliendo al aire, poder compartir, bueno, la palabra, la enseñanza de parte del Señor. Y en estas áreas estamos conociendo nuestro corazón, sí, el corazón donde, bueno, habita la presencia de Dios, ¿no? Y Dios, Él quiere habitar ahí en su corazón, ¿no? Pero muchas veces sí necesitamos descubrir, sí, todas esas áreas, conocernos, ¿no? Para poder saber qué es lo que hay dentro del corazón. Como vieron cuando alguien se hace un estudio, ¿no? Y en el estudio sale todas las cosas. Ahí sale lo que hay, si tiene glucemia, si tiene colesterol. Bueno, acá la palabra de Dios refleja lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Por eso dice la Escritura que la palabra de Dios es como un espejo, porque en el espejo nos reflejamos qué es lo que hay, ¿sí? Y ahí nosotros tomamos la decisión de querer cambiar y sacar todas aquellas cosas que, bueno, que están guardadas, ¿no? Y hablando un poco, ¿no? Justamente de esta área del corazón, había hablado sobre la amargura, ¿no? De que uno debe renunciar a la amargura porque eso impide tener buenos momentos con las familias, con los seres queridos. Pero también hay una palabra que se llama autocomiseración. No sé si la habrá escuchado usted, pero la autocomiseración, podemos observar este sentimiento en las personas que constantemente se lamentan de sí mismas, en su falta de fe, en su egocentrismo, en una deficiente entrega a la voluntad de Dios. Están propensas a la depresión y a los resentimientos. Está asociada directamente con el espíritu de queja que tiene tanto poder como la alabanza y la gratitud. Pero por supuesto es sentido opuesto. Es el instrumento preferido del enemigo, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Que la autocomiseración es una persona que constantemente vive una vida de queja, de resentimientos, ¿no? De sentirse pobrecito de uno mismo, ¿no? Y esto dice que está asociado ¿a qué? Al espíritu de queja, ¿no? Una persona que está en este estado siempre va a estar quejándose, enojándose, hablando mal, maldiciendo. Por eso dice que lo contrario a esto es la gratitud y la alabanza, cuando uno alaba a Dios, cuando uno es agradecido a pesar de las situaciones que atraviesa. Por eso dice que nosotros debemos ser agradecidos en todo momento. ¿Podemos pasar situaciones adversas? Claro que podemos pasar. No estamos exentos. Nuestro Señor atravesó todos estos momentos. Dice que Él sufrió afrentas, situaciones que lo llevaron hasta morir en la cruz, pero Él resucitó y este era el plan y el propósito de Dios. Nosotros como seres humanos también no estamos exentos de atravesar estas situaciones, ¿no? Ahora, fíjese que en Mateo capítulo 16, 22, 23 vemos a Pedro diciendo al Señor: ten compasión de ti mismo, ninguna manera esto te acontezca. Y la respuesta contundente del maestro fue: quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, ¿no? Acá podemos ver que una de las cosas que está enseñando el Señor es que el Señor iba a ir a morir en la cruz, pero Él le decía: Señor, ten compasión de ti mismo. Y el Señor mismo se da vuelta y reprende lo que estaba en Él. O sea, podemos ver que el enemigo estaba usando la vida de Pedro, ¿sí? Y sin embargo Dios pudo discernir que el que le hablaba no era Pedro, sino era ese espíritu que operaba en la vida de él. Pero él tuvo ese discernimiento y los reprendió, dice. Ahora, dice que le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no miras en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuando estás sirviendo al Señor y pasas momentos difíciles de dolor, el enemigo viene de igual manera que a Pedro a decirle: ten compasión de ti mismo, mirad, nadie te viene a ver, ¿sí? Todos te han abandonado, te han dejado. Así viene el enemigo. ¿Para qué? Para que tengas la actitud de ese espíritu de autocomiseración, de sentir la culpa, sentir ese vacío, que nadie está. Así viene a operar el enemigo. Y una de las cosas que hace, yo siempre les pregunto a la gente, digo: ¿cuántas voces escucha usted? ¿Sí? Una la voz de Dios, una la voz del enemigo y otra la voz de uno mismo. La voz de Dios no te va a decir eso, uno tiene que discernir. La voz del enemigo te puede decir eso. La voz de uno mismo va a decir: bueno, levántate, ¿sí? Ponerte bien, orar a Dios, buscar su presencia, salir de este estado. Esa es la voz de uno. Pero la voz del enemigo
Van a venir esos pensamientos que parecieran que son de uno mismo, pero son pensamientos que trae el enemigo. ¿Para qué? Para que no pueda levantarse esta persona. Y entran en ese estado de esa autocomiseración. Dice, lamentablemente, el quitar los ojos del Señor, si lo consigue, estaremos inservibles, paralizados en la fe, y seremos de tropiezo para otros. O sea, la clave aquí es, a través de los tropiezos y las situaciones y de lo que atravesemos, tenemos que poner los ojos en el Señor. Si el ser humano quita los ojos del Señor, sucede esto. Dice que quedamos, o sea, inservibles, paralizados en la fe, no podemos hacer nada. O por ahí viene alguien y nos dice algo y no podemos aceptar, no podemos recibir porque estamos paralizados. Hay una parálisis espiritual en la vida y necesita ser rota en el nombre del Señor. Por eso toda persona, cuando atraviesa estas situaciones, lo primero que tiene que hacer es poner los ojos en el Señor. No sacar, como dice, el enojo, sacar la situación y enfocarse en el Señor. Incluso en el libro de los Hebreos, capítulo 11, dice, puesto los ojos en Jesús, dice, y nos da la lista de los héroes de la fe. Porque estos hombres y mujeres que Dios los cataloga como héroes de la fe llegaron a hacer grandes cosas a pesar de las situaciones, a pesar de todos los problemas que ellos enfrentaron. La Biblia lo describe como héroes de la fe, porque pusieron los ojos en el Señor. Y yo creo que ese es un tiempo no solo para nosotros, para toda persona que cree en la palabra, de poner los ojos en el Señor, ¿sí? Ahora, algunos ejemplos bíblicos, ¿no? El número 13 tenemos la expedición de los 12 espías enviados por Moisés a reconocer la tierra prometida a Dios y a su pueblo. Al regresar con los informes, vemos claramente este espíritu de autocomiseración en aquellos 10 que dijeron lo siguiente: no podemos subir porque es más fuerte que nosotros. Midieron al enemigo, lo sobrevaloraron y se olvidaron de quién estaba con ellos, ¿no? Y muchas veces sucede esto. Dice que los espías fueron a visualizar la tierra, ¿sí? Dice que ellos trajeron ese informe, y cuando traen el informe, ellos se empezaron a sentir como que no tenían fuerza, se olvidaron de que Dios no estaba con ellos, y así anularon las promesas que Dios había dicho. ¿Cuál era la promesa? La promesa era que ellos iban a poseer las tierras prometidas, donde fluye leche y miel. Y cuando ellos dejaron de creerle, dejaron de confiar, dice que se anularon las promesas que ellos tenían, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque ellos sacaron la mirada de parte del Señor. Ellos dijeron: tierra que traga a sus moradores. Anularon promesas, palabras de incredulidad. Dios había declarado que era tierra buena, hablaron mal de la tierra, despreciaron la provisión. Dios le da una pregunta a Moisés: ¿hasta cuándo no me van a creer? ¿Sí? Eso le dijo el Señor a Moisés. El pueblo no le creía, ¿sí? Deshonraron a Dios, dice. El informe mentiroso pero creíble causó mucho dolor en el pueblo. Se vieron como langostas, menospreciaron la creación de Dios, porque Él nos hizo insectos, sino seres a su imagen y semejanzas. Bajo su óptica, los gigantes eran innumerables. Ahí podemos ver que ellos se veían como langostas. Ellos anularon las promesas de Dios cuando Dios dijo que ellos tenían, sí, que poseer esa tierra que fluye leche y miel. Y así anularon ciertas cosas. Pero sin embargo, Dios, que ve todo, habla con Moisés, ¿sí? Ahora, ¿sabe cuántas personas entraron a la tierra prometida? Dice que solo entraron 3 personas. Siempre digo 3 porque uno fue Josué, el otro fue Caleb y el otro fue José, que cuando él vivía en Egipto, él hizo una promesa con Dios diciendo que aun si yo muero, me hagan entrar con mis huesos en la tierra prometida. Él quería entrar a esa tierra prometida, vivo, muerto, como sea, pero era una fe tremenda que tenía este varón. Y así él no anuló la promesa porque tenía fe en el que lo podía hacer entrar. No sabía cómo, pero Dios lo hizo entrar por la fe que había en el corazón de este varón, ¿sí? Pero estas personas que Dios los había sacado de Egipto, ¿sí?, de las tribus, dice que ellos dieron un informe negativo. Todo lo contrario, anularon las promesas, vieron a los gigantes superiores a ellos, se veían como langostas. El espíritu de comiseración, ¿sí?, que opera muchas veces, ¿a dónde? En la mente, en el corazón. Y muchas veces hay personas que se ven de esta manera, de esta situación. No voy a poder salir adelante, no voy a poder. Yo siempre he notado esto que opera muchas veces. Algunas lecciones para tener en cuenta, ¿no?
La autocomiseración pretende que tengamos lástima de nosotros mismos. Dios nos dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre de su pecado. La tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación y no muerte. Hay una gran diferencia, ¿no? Cuando el hombre se lamenta en el pecado, ¿no? ¿Por qué digo en el pecado? Porque cuando uno conoce a Dios y cae de ese pecado y no se lamenta, ahí está en problema. Pero Dios dice que cuando el hombre conoce al Señor, cae en pecado y se lamenta, se arrepiente, Dios lo perdona, lo restaura, como la vida de David. David, ¿qué es lo que hizo? Dice que él miró la esposa del general Urías, ¿sí? La mandó a llamar, se acostó con él y sucedió que, bueno, que viene el profeta, ¿sí? Y saca a luz todo el pecado que había. Y él se arrepiente ahí. Él dice, he pecado contra Jehová. Y él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, dice. O sea, él, más allá de que había pecado, cometido errores, a él le importaba la presencia de Dios. Él no quería fallarle al Espíritu Santo. Y yo creo que ahí es donde Dios ve tu corazón, ve la clave de que no caigas y que no bajes los brazos. Cometemos errores, todos cometemos errores, pero Dios ve tu corazón, ve tu manera de vivir. Por eso dice que porque se lamenta el hombre viviente. Laméntese el hombre en su pecado. La tristeza, según Dios, o sea, cuando Dios permite cierta tristeza, es para salvación. Hay tristeza que produce el mundo y hay tristeza que es permitido por Dios. Pero cuando es permitido por Dios es para salvación. Pero cuando es permitido en el mundo es porque se han alejado de Dios, porque están apartados de los caminos del Señor. Eso es lo que tiene que ver con la autocomiseración. Pretende que no tengamos fe en Dios al poner los ojos en nosotros mismos. Nuestras imposibilidades y frustraciones, si el Señor es nuestro dueño, no podemos ser pobrecitos ni desválidos, porque está con nosotros como un poderoso gigante, dice. La autocomiseración fomentado en nosotros es el egocentrismo. Todo gira a nuestro alrededor. En el fondo somos demasiado importantes y pedimos toda la atención. Cuidado, no seamos como María y Magdalena, que no pudieron reconocer al Maestro, al resucitado, por lamentarse. Fíjese que ahí nos muestra cuando el Señor resucita. Dice que cuando ellos van muy de mañana, dice la Escritura, a ver al Señor. Cuando ellos llegan al sepulcro, estas mujeres, dice que ellas estaban lamentándose y no pudieron reconocer al Maestro. Y cuando el ser humano se lamenta, quizás Dios viene o Dios usa a una persona y no podemos ver al Señor moverse de una manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano se está lamentando continuamente. Por eso es importante poder discernir, ¿sí? La autocomiseración manipula a los demás, intenta tener a su servicio a través de la lástima, atraernos en su atención y cuidado, depositarnos nuestra confianza en los hombres y no en Dios. Maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por brazo y su corazón se aparta de Jehová. O sea, cuando sacamos la confianza de Dios, ¿sí? Y ponemos la confianza en el ser humano, ¿sí? En el brazo del hombre, en el brazo de carne. Pero Dios dice que nosotros debemos poner nuestra confianza en el Señor. La autocomiseración no nos deja ver la voluntad agradable y perfecta de Dios para nosotros. Desconocemos que Dios tiene el control de todas las cosas. No nos dejamos moldear por Él. Somos niños espirituales, siempre sin crecimiento y sin aceptar la disciplina. Cuando el ser humano no acepta la disciplina, ¿sí? Cuando no deja trabajar, ¿sí? Eso es lo que te permite la autocomiseración. No nos deja ver la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es buena, es agradable y perfecta, ¿sí? El ejemplo claro es de Saúl. Cuando ellos iban a ir a la batalla, el profeta le dijo que no ofrezca sacrificio, que lo espere hasta que él venga. Se vio rodeado por sus enemigos. ¿Y qué sucedió? Él ofreció el sacrificio cuando no le correspondía. Lo ofreció y cuando él está ofreciendo llega el profeta y le dice, ¿qué has hecho? Dice, locamente has hecho. Dios no se complace de los sacrificios, Dios se complace de la obediencia. Y yo creo que la clave para ser bendecido es la obediencia, como dice la palabra. Él no quiso ser obediente, Dios se apartó de él. Su presencia lo dejó por causa de la desobediencia. Por eso creo que la autocomiseración, sí, te lleva a no entender
los planes y los propósitos de Dios, a desenfocarte. Otra de las cosas dice, recuerda que Dios no puede darte lo que pides si no estás agradecido con lo que tienes. ¿Para qué te dará otra cosa si igual seguirás quejándote? ¿Sí? Y eso es muy importante, ¿no? Ser agradecido con lo que tienes, con lo poco, con lo mucho, ¿sí? Y hay veces que pedimos al Señor, Señor, bendecime, Señor, haceme esto, y quizás uno no recibe bendición porque no es agradecido con lo poco o con lo que tiene. Entonces creo que es importante poder ser agradecido en este tiempo al Señor. Lo contrario a la autocomiseración es la valoración equilibrada de uno mismo, que no permite establecer relaciones sanas, libres de juicio, ¿no? Es la valoración equilibrada, ¿no?, de uno mismo. Eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Para renunciar a todo esto, ¿no?, hacia autocomiseración, a tener ese sentimiento de lástima, ¿sí? Dice, renuncio a todo espíritu de lástima hacia mí mismo. Rechazo todo sentimiento de víctima y de comiseración. Suelto la frustración, el lamento. Me declaro dichoso, afortunado, elegido especial, y entendiendo que mi Señor me ha capacitado para alcanzar los propósitos grandes y poderosos en el nombre de Jesús. O sea, pedirle al Señor que si hay sentimientos de esta área, ¿sí?, entregárselo al Señor. Sentimientos de que no voy a avanzar porque soy de tal manera o no tengo. Pedirle al Señor que Dios obre en el nombre de Jesús. Entregarle todos esos sentimientos. Sentimientos de inferioridad. La Biblia dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Nación santa, dice, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Dios está trabajando a través de la palabra, ¿sí? Él está moviéndose y Él va a traer algo lindo. Vamos a un corte y vamos a estar terminando luego sobre la última que falta. Hemos hablado sobre la amargura, la autocomiseración, pero también vamos a hablar con la última A, la avaricia, que es algo que opera muchas veces en el corazón. Vamos a un corte y luego regresamos. Desde que Cristo llegó a mi vida, vivo contento y lleno de amor. Yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Desde que Cristo llegó a mi vida, vivo contento y lleno de amor. Hoy he nacido de nuevo, lo mismo que Nicodemo. Ay, hoy he nacido de nuevo, lo mismo que Nicodemo. Del espíritu y del agua, yo tengo entrada en su reino. Del espíritu y del agua, yo tengo entrada en su reino. Yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Desde que Cristo llegó a mi vida, vivo contento y lleno de amor. De ahí no me lo quita nadie, de ahí no me lo saca nadie, porque yo le pertenezco, me compro a precio de sangre. Y a mí me gusta adorarlo, exaltarlo, glorificarlo. Me siento súper contento cuando adoro al maestro. Y es que me pongo feliz con mi acordeón en el pecho. Desde que Cristo está en mí, no hay pena ni sufrimiento. Yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Desde que Cristo llegó a mi vida, vivo contento y lleno de amor.
que te veo tan alegre. ¿A dónde lo conseguiste? Yo quiero lo que tú tienes. ¿A dónde lo conseguiste? Yo quiero lo que tú tienes. Y es que me pongo feliz con mi acordeón en el pecho. Desde que Cristo está en mí, no hay pena ni sufrimiento. Yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Desde que Cristo llegó a mi vida, vivo contento y lleno de amor. Yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Desde que Cristo llegó a mi vida, vivo contento y lleno de amor. Bien, acá estamos nuevamente haciéndote compañía, ¿sí? Ya faltan 30 minutitos para las 20 horas, ¿sí? Y cómo ha avanzado la hora, la verdad que avanza, pasa, pero es bueno porque uno habla la palabra de Dios, ¿sí? Así que bueno, estamos, como se dice, FM Radio Las Estrellas 104.3, así que es un medio muy importante, sí, poder salir al aire, sí, poder saludar a todos los vecinos, a todos los que nos escuchan, compartir la palabra, porque ese es el plan y el propósito de parte del Señor, ¿no? Y justamente estábamos terminando de hablar, porque hablaba sobre el corazón, de poder, como dice, evaluar nuestro corazón, ¿no? Y habíamos hablado un poco sobre la amargura, sobre la autocomiseración, pero hay una área también que es muy importante, que habla sobre la avaricia. Muchas veces uno hace comentarios y dice, uy, ese es un avariento, dice, ¿no? Pero vamos a ver qué significa la avaricia, por qué, dónde nace en la Escritura, que nos va a enseñar para conocer lo que hay dentro del corazón. Y es importante conocer, porque cuando uno conoce, uno tiene las herramientas para poder ser libre, para poder cambiar también, porque ese es el plan del Señor, ¿no? Poder cambiar. Dice, la avaricia es un pecado del espíritu. Ahora, ¿cómo es eso? Bueno, nosotros somos un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Entonces dice que la avaricia es un pecado del espíritu. Quedan atrapadas en la avaricia en las personas que poseen un afán desmedido de tener, ¿sí? Los que viven con el temor a perder se manifiesta cuando cuesta dar lo que no tenemos, ejercer su poder sobre lo que tienen dinero porque lo consideran poder. Pecado de codicia al desear más que otros. Aquellos que solo viven para conseguir el dinero necesario viven afanados por el mañana, ¿no? Y acá dice cuando hay un afán desmedido. ¿Qué es el afán desmedido? Cuando uno trabaja incansablemente. No está mal trabajar, es importante aclarar esto, ¿no? O sea, usted puede trabajar, ganarse, como dice la palabra, ¿sí? Con el sudor de su frente. El tema cuando hay algo desmedido. Entrar a la mañana temprano, volver 10, 11 de la noche, no descansar, no poder ver su familia. Entonces su objetivo, su sentimiento está desmedido en querer lograr algo, querer tener algo, ¿sí? Ahora, por eso dice, los que viven con el temor a perder se manifiesta cuando nos cuesta dar de lo que tenemos, ejercer su poder sobre los que tienen dinero porque lo consideran poder. O sea, es querer codiciar algo, ¿no? ¿Sí? O cuando aquellas personas no quieren soltar, ¿sí? Aquello que tienen les cuesta dar, quizás por lo que lograron o quizás porque está en su poder, ¿sí? Por eso es aquellos que solo viven para conseguir el dinero necesario, viven afanados por el mañana. Y el Señor, la palabra dice que nosotros no debemos vivir afanados, porque no sabemos qué va a traer el mañana. Nosotros debemos ser agradecidos con lo que tenemos, sea poco, sea mucho, poder agradecerlo al Señor. Sí planificar y proyectar a futuro, no me malentiendan, ¿no? Pero sí podemos proyectar a futuro, planificar, pero no estar diciendo no decir cosas que tengan que ver con esa área. Bueno, aquí vamos a hablar sobre, no sé si habrán escuchado, Mamón. Es el otro Dios al que se adora y se trata de un demonio
o dios griego de la abundancia. Su símbolo es un lobo que representa la avaricia y simboliza el materialismo. Jesús habló claramente del amor al dinero en Mateo 24, 31 y 34. ¿Sí? Ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá uno y amarás al otro, o estimará uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas, ¿no? Y aquí podemos ver que la avaricia va en contra de lo que el Señor enseña, ¿sí? Aquí podemos ver que dice el Señor, dijo que no podemos servir a dos señores. Ustedes recuerdan el joven rico, que este joven fue llamado a ser discípulo del Señor, pero dice que este joven era rico y el Señor le dijo que venda todas sus posesiones y que le dé a los pobres, y que iba a tener, bueno, tesoros en el cielo y que le sirva. Dice que él se puso triste porque tenía muchas posesiones. Entonces fíjese que había algo que lo estaba dominando él, ¿sí? Quizá uno puede decir la avaricia, o era el dios de la avaricia que lo gobernaba. Entonces el Señor le dijo, uno no puede servir a Dios y a las riquezas, o estimar a uno y menospreciar al otro, no. Uno tiene que decidir. Por eso dice acá que Mamón es el otro dios, ¿no? Que está concentrado en ¿qué? En el materialismo, en la parte económica, ¿sí? Ahora, ninguno puede servir a dos señores. La persona avara es atrapada y engañada por no percibir el disfrute de las cosas en lo profundo de su corazón. No está dispuesta a renunciar a todo por Cristo. El joven rico, este es un pecado de idolatría, porque lo material, sea dinero, posesiones, riquezas, es adorar más que a Dios mismo. Se asocia con la necesidad y la falta de contentamiento. Por eso están bajo juicio y no entrarán en el reino de Dios, ¿no? La palabra es clara, dice que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, lo dijo. Así lo dijo el Señor. ¿Por qué? Porque no por la riqueza, sino porque ha puesto las riquezas, lo material, lo ha puesto en primer lugar y ha sacado a Dios del primer lugar. Por eso siempre el Señor les enseñó. Por esto están bajo juicio y no entrarán en el reino de Dios. Entonces es importante poder meditar en estas áreas, ¿no? La avaricia, ¿sí? Algo que gobierna al ser humano, el querer tener más, y te da posición, como dice, social, pero en el corazón quizás esa persona no está contenta. Entonces no te permite disfrutar, ¿sí? Ejemplo, Ananías y Zafiras, un claro ejemplo. En los tiempos de los apóstoles, cuando la iglesia estaba creciendo, esta pareja había sido perdonada de sus pecados, pero fue atrapada por el pecado de la avaricia. Fueron condenados por mentir al Espíritu Santo y fueron hipócritas. Habían vendido una propiedad. En lugar de cumplir con lo prometido al Señor, se vieron seducidos por el amor al dinero. Ellos tenían una heredad. Era algo de las familias que se transmitía de familia a familia. Eso era una heredad. Ellos lo vendieron, y cuando van y le hablan a los apóstoles, a Pedro, ellos le dicen un precio que ellos no habían convenido, le mintieron. Y no solo le mintieron a Pedro, sino le mintieron al Espíritu Santo del Señor. Entonces podemos ver que estas personas estaban gobernadas por la avaricia, porque de ellos era el dinero. Ellos podían decir, bueno, lo vendo, te doy la mitad, y estaba todo bien. Ellos fueron y engañaron al Espíritu del Señor. Entonces por eso dice estas lecciones para tener en cuenta. La avaricia te dice que eres dueño de lo que tienes, pero cuando entregas nuestra vida al Señor, lo colocamos sobre todas las cosas, entonces nos convertimos simples administradores de nuestros bienes. O sea, cuando una persona entrega su vida a Dios, uno lo que hace es hacerlo al Señor de todas mis áreas, la parte de la familia, la parte emocional, la parte económica, todas las áreas le hemos entregado al Señor. Y cuando le entregamos al Señor, Dios es el Señor de nuestras cosas. Y nos convertimos, como dice, en administradores. ¿Qué es un administrador? Sabemos que todo le pertenece al Señor, y que nosotros, Dios nos ha dado lugar y nos ha bendecido para que podamos administrar de la mejor manera. Por eso dice que nos convertimos en administradores. La avaricia era una de las características de los fariseos. La gente que verdaderamente ama a Dios no la posee. La avaricia es la raíz de todos los males, es la trampa predilecta del diablo para tenerte bajo su autoridad. Él termina siendo dueño de ti. La avaricia te roba la vida
en la familia, la salud, los momentos importantes, la paz, mientras ofreces un mundo temporal sin trascendencia eterna. La avaricia exige adoración y no comparte su trono con ningún otro Dios, ni muchos cristianos traicionan al Señor por lo que ella ofrece. Recuerda que la avaricia es derrotada por nuestra generosidad, pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién te confiará lo verdadero? Lo contrario a la avaricia es el contentamiento. La palabra de Dios nos dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Y nos insta a estar contentos con esto. Los verdaderos cristianos viven en el reposo contentos y agradecidos al Señor por lo que tenemos. Por eso yo creo que lo poco, lo mucho que tengamos, que podemos ser agradecidos al Señor. Y saber que si nosotros somos hijos del Señor, somos administradores. Dios nos ha dado para que administremos de la mejor manera, porque sabemos que de Él son todas las cosas que hay en esta tierra. ¿Sí? Y no permitir que ese espíritu de avaricia gobierne el corazón, porque hace que cierre el corazón y eso impide que pueda bendecir a otros, a los que nos rodean. ¿Sí? Recuerda que la avaricia es derrotada por la generosidad. ¿Qué es la generosidad? Cuando ves una necesidad en alguien, ¿qué tienes que hacer? ¿Sí? Bendecir, abrir tus manos. ¿Para qué? Para que eso que había en el corazón, sí, ya no gobierne más, sino empiece a gobernar la generosidad que viene de parte del Señor. ¿Sí? Yo creo que vivimos en un mundo donde hoy se han perdido estos valores, la generosidad, ¿sí? El querer bendecir. Hay gente que sí bendice también, pero hay gente que cierra su corazón. Realiza la siguiente oración si uno quiere ser libre de todas estas cosas, ¿no? Amado Señor, he entendido que estoy bajo condenación. El dinero me tenía atrapado y me habría robado la paz. Renuncio a toda adoración al mismo. Decido no preocuparme y descansar en tú, que me sustentas en todo lo que necesito. Renuncio a todo espíritu de avaricia y declaro que a partir de ahora seré generoso con lo que me diste. Echo fuera el temor a no tener dinero en mi vida y entro en tu reposo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? La avaricia, ¿sí?, no te deja bendecir. ¿Sí? Jesús, Él bendecía en todo momento. Él bendecía generosamente. Por eso su palabra es fiel y nos enseña a que nosotros debemos ser generosos. Generosos con lo que tenemos, con lo que bendecimos. ¿Sí? Dice la Escritura que si uno ve a una persona que no tiene que comer y que no tiene y cierra su mano, cierra su corazón, ¿dónde está el amor de Dios en ese hermano? Es para meditar todas estas cosas. Por eso creo que debemos poner al Señor en primer lugar en estas áreas. ¿Sí? Así que bueno, estas son las 3 A que nos muestran qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. La autocomiseración, la avaricia, ¿sí?, la amargura. ¿Cuántas cosas hay en el corazón? Y Dios nos muestra, nos confronta, porque Dios quiere que seas un vaso en las manos del alfarero. ¿Sí? Dice que en los tiempos antiguos hacían la fiesta de los vasos de honra. En el libro de Romanos, capítulo 9, dice que hay vasos de honra, hay vasos de deshonra y hay vasos de usos viles. Y dice que hay vasos que Dios los creó para la destrucción, ¿sí? Pero dice que los vasos de honra, dice que hacían como costumbre, traían, toda la gente del pueblo lo traía delante del altar o delante de las escalinatas, y dice que llevaban ese vaso de honra y lo depositaban o lo dejaban ahí en las escalinatas y derramaban el agua. Y cuando el Señor, que está presente en este momento, dice: el que tiene sed, venga a mí, beba, porque el que cree de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús estaba presentando como el vaso de honra. Por eso dice: el que cree en mí, dice, venga a mí, beba, porque el que cree de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, eso era una fiesta que significaba la fiesta de los vasos de honra. Pero para hacer un vaso de honra, dice que el vaso de honra, si está rajado, dice que tiene que romperlo y volverlo a hacer. Tiene que romperlo, ¿sí?, pasar por el proceso del alfarero,
No solo eso, sino tiene que mandarlo después que está, obviamente pasa las manos el alfarero, donde se le da la forma y después se lo lleva al fuego. Y en el fuego dice que se termina de cocinar. No solo que se termina de cocinar, sino que una vez que lo sacan, lo pintan, le dan la imagen que corresponde y uno le pone la firma abajo. ¿Pero para qué eran estos vasos de honra? Estos vasos de honra eran para ser puestos en los mejores lugares, donde usaban los reyes, la gente de alto nivel, para esos lugares. Y la Escritura misma dice que Dios escogió lo vil de este mundo para avergonzar a los sabios. Y muchas veces cuando la persona viene a Cristo, Dios necesita trabajar en su vida, sacar como se dice, la autocomiseración, la avaricia, necesita sacar la amargura. ¿Para qué? Para tener un corazón dócil, para tener un corazón sensible y poder transmitir a diferentes familias, diferentes personas. Porque si no obra Dios, ¿cómo van a poder ver lo que Dios obró en ese corazón? La generosidad hace que vean a Cristo en tu corazón, en tu vida. Cuando alguien cierra la mano, no ven a Cristo, ven todo lo contrario. Por eso yo creo que es un tiempo donde debemos decirle, Señor, yo quiero ser un vaso de honra. El vaso de honra dice que eran puestos desde la mañana muy temprana, eran puestos en las casas. Y dice que cuando venían los peregrinos o la gente que viajaba, dice que ponían ahí en ese lugar. ¿Para qué? Para que puedan beber desde temprano ese vaso de honra, ¿no? Ese vaso de agua fresca, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la enseñanza de este vaso de honra? La enseñanza es que tú eres ese vaso de honra. Que si tú te llenas de esa agua fresca por las mañanas, en su presencia, vas a poder dar de beber a aquellos que te rodean. Pero si no llenas ese vaso de honra que está dentro tuyo, no vas a poder dar esa agua fresca que quiere el Espíritu Santo del Señor. Por eso yo creo que es un tiempo donde puedas decirle, Señor, yo quiero ser un vaso de honra. Y entregarle si hay amargura, si hay avaricia, si hay todas estas situaciones dentro de nuestro corazón, pedirle al Espíritu Santo. Yo siento una necesidad de orar. Ahora quiero orar. Deseo orar, bendecir a todos aquellos que están escuchando. Quizás estás en cualquier lugar, pero quiero decirte de parte del Señor que Dios conoce tu corazón. Primeramente, Dios conoce tu corazón, sabe lo que has atravesado, sabe tus sentimientos, sabe lo que estás viviendo, y quiero decirte que Jesús te ama. Así cuando nadie daba nada por mí, alguien vino y me dijo, Dios te ama. Y esa palabra hizo algo en mi corazón, trajo restauración, trajo bendición a mi vida, ¿sí? Pero todo lo que estés pasando, si hay amargura por lo que te hicieron, por lo que te lastimaron, si hay avaricia, dolor en tu corazón, yo quiero orar en esta hora. Yo siento una necesidad de orar, ¿sí? A donde llegue la radio, donde entren los hogares, yo deseo orar en esta tarde, noche, ¿sí? Son 7:51 y quiero orar, quiero bendecir, ¿sí? Si hay personas que están atravesando situaciones de enfermedad, hoy he hablado sobre los milagros, las sanidades, yo quiero orar, yo quiero animarte, ¿sí? A que puedas creer. Si tenés una parte afectada en tu cuerpo físico, que puedas poner tu mano como lugar de contacto para que Dios obre. Por eso en esta tarde, Señor, te doy gracias, Padre. Gracias por tu presencia, primeramente, por permitirme entrar a esta casa, a este lugar. Señor, te honramos y te bendecimos. Bendigo esta FM que nos permite salir al aire, poder compartir tu palabra. Oro por cada oyente, Señor, que está del otro lado. No le conozco, Señor, pero tú le conoces, conoces su corazón, conoces sus amarguras, sus situaciones que él ha atravesado, Señor. Señor, como siervo tuyo, Señor, lo bendigo, Señor. Señor, yo te pido que tú lo direcciones, lo guíes en este tiempo a buenos caminos, a caminos de rectitud, a caminos de bendición, Señor. Límpialo, Señor. Ordena, Señor, sus veredas para que él pueda llegar, Señor, a tu casa, Señor. No permitas que el enemigo se enseñoree, Señor. Señor, si hay personas atravesando problemas de salud, su cuerpo físico, Señor, tu mano de sanidad, Señor, tú la pasas ahora, Señor, sanando, libertando,
Señor, en el nombre de Jesús declaramos, Señor, milagros creativos, Señor, en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre del cielo, haz milagro en lo emocional, en lo espiritual, Señor. Sana sus emociones, sus sentimientos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Queremos darte la gloria en esta hora, Señor. Obra, Señor, a través de las ondas radiales, Señor. Obra, Señor, a través de este medio, Señor. Que tu mano de poder se haga real. En el nombre de Jesús. Y te damos la gloria, Señor, en estos momentos, Señor. Bendito seas, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Si hay personas que tienen el deseo de recibir a Jesús en el corazón, yo quiero que usted pueda hacer una oración conmigo, ¿sí? Y que pueda decir conmigo: Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Entra en mi vida. Perdona mis pecados. Y anótame en el libro de la vida. Para que cuando tú vengas, yo pueda reinar contigo. Señor Jesús, te entrego mi vida. Te entrego toda mi vida, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén, Padre. Te doy gracias, Jesús. Gracias por tu presencia, Padre. Gracias, Jesús. Él está aquí, su presencia es real. Si lo has hecho con fe, creyendo, Él ha entrado en tu vida. Y Dios va a empezar a direccionarte, a enderezar las veredas como oraba y pedía al Señor. Y te va a dar la dirección correcta. Él te va a guardar de todo lo que Satanás quiere hacer en contra de tu vida, en contra de tu familia, ¿sí? Así que vamos a un corte y luego ya estaremos cerrando. ¿Cómo te lo puedo decir para que creas? Para que veas. ¿Cómo te lo puedo decir? ¿Cómo te lo puedo decir? Para que entiendas, para que sientas. ¿Cómo te lo puedo decir? Si ya lo dije en esa cruz cuando morí, que vales tanto que mi sangre derramé por ti. Y a tu lado yo estaré en la tormenta y nunca te dejaré, ten la certeza. Si en el valle de la muerte tú te encuentras, con mis alas yo te cubriré, seguro tú estarás. Te lo puedo decir para que vivas, para que rías. ¿Cómo te lo puedo decir? ¿Cómo te lo puedo decir? Para que avances y en mí descanses. ¿Cómo te lo puedo decir? Si ya lo dije en esa cruz cuando morí, que vales tanto que mi sangre derramé por ti. Y a tu lado yo estaré en la tormenta y nunca te dejaré, ten la certeza. Si en el valle de la muerte tú te encuentras, con mis alas yo te cubriré, seguro tú estarás. ¿Cómo lo puedo decir para que creas, para que veas? ¿Cómo lo puedo decir para que entiendas, para que sientas que vales tanto que mi sangre derramé por ti? ¿Cómo lo puedo decir para que rías todos los días? ¿Cómo lo puedo decir para que avances y en mí descanses? Si ya lo dije en esa cruz cuando morí. Y a tu lado yo estaré en la tormenta y nunca te dejaré, ten la certeza. Si en el valle de la muerte tú te encuentras, con mis alas yo te cubriré, seguro tú estarás. Bien, acá estamos, sí, ya al finalizar, sí, hemos estado de las 18 hasta las 20 horas, así que agradecemos al Señor, ¿no?, por la oportunidad que nos da de poder salir, sí, en esta FM, Radio de las Estrellas 104.3, sí,
Estamos saliendo para bendecir las familias, a los hogares, y hemos compartido una linda palabra, una linda enseñanza que nos hace ver cómo está nuestro corazón, ¿sí? Cómo están nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y bueno, ahí también os veo en el Facebook que manda Fabiola Tevez. Hola Pastor Claudio, bendiciones, hermosa palabra. Gracias Fabiola, ahí mandamos saludos para su vida, para su familia, ¿sí? Mandamos saludos ahí a la distancia, ellos son de la provincia de Buenos Aires, así que les mandamos saludos. También doña Negrita Luna, también ahí nos mandó, sí, sus saludos, así que les mandamos saludos ahí a nuestra hermana también de acá del barrio del Ejército Argentino, sí, les mandamos saludos, un abrazo, muchas bendiciones. Así que ya pronto a finalizar, sí, animarlos. Mañana martes estaremos acá en la calle El Almirante, ¿sí? Calle 14, 195 a las 20 horas. El viernes también a las 20 horas. Y el domingo estaremos en el previo Andrés Chazarreta y Colón. Ahí estaremos compartiendo la palabra de parte del Señor. Así que bueno, agradecerle también a Pilo Bravo, sí, por pasarnos unos temas, por toda la operación técnica que él está haciendo. Así que le damos gracias por su vida, por todo lo que él está haciendo. Así que bueno, les saluda el Pastor Claudio, sí. Así que bueno, estaremos el viernes, si Dios quiere, estaremos acá a las 18 horas. Así que le mandamos saludos. Ella te hirió, tú también la heriste. Salieron a flote 1000 palabras que no quisieron decirse. Y duele tanto el corazón